pasa con este tema? ¿Qué pasa con este tema? Después vamos a seguir hablando de estas cosas porque yo sé que es un poco profundo el tema, en el sentido para hablar de lo que es la ley. Dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué la ley, hermano? ¿Por qué menciona la ley? Porque recuérdense que nosotros tenemos un libro prácticamente judío. Un libro judío prácticamente. De los 40 hombres aproximadamente que escribieron, en su mayoría eran judíos, en su mayoría, todos eran judíos. Aunque escribieron muchos en griego, pero escribieron con una mente judía, con su cultura. Todo lo que la Biblia revela son culturas, hermano, judías. Entonces, para nosotros entender un poquito la gracia, tenemos obligatoriamente hablar de la ley. ¿Qué era la ley? ¿Cómo funcionaba la ley en ellos? Nosotros no iba a funcionar porque la ley no fue para nosotros los gentiles. ¿Qué es un gentil? Yo lo he enseñado aquí. ¿Qué es un gentil? Nosotros somos gentiles. ¿Qué es un gentil? Nosotros. ¿Qué? Vamos a ver. Ajá, Fernando. Todo aquel que no es judío. Toda persona que no es judía es un gentil, es decir, nosotros somos gentiles. Entonces, nosotros gentiles no teníamos ley. Porque la ley, ¿cuántas leyes existían en ese entonces? Había que guardar en el Antiguo Testamento. ...613 leyes. 613 leyes había que guardarlas legítimamente. Y dice, la ley enseña que el que violaba uno de esos mandamientos se hacía transgresor de todo. O sea que prácticamente era algo como imposible para que el hombre en ese entonces guardara la ley. Pero todo esto era sombra de lo que se había de manifestar. La ley fue manifiesta para revelarle al hombre su condición de pecado, de que él no podía ser salvo por sí mismo. La ley le estaba diciendo al hombre, tú no puedes ser salvo por sí mismo, tienes que depender de quién, de su creador. Eso es lo que le estaba diciendo, porque la ley era como un maestro, el ayo. Gloria al Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Vamos a buscar Gálatas, y aquí se centra ya la clase más interesante. Gálatas 3, verso 6. Yo quiero que alguien me busque esa cita bíblica. Gálatas capítulo 3, verso 6. Lee el verso 6. ¿Cómo comienza? Me avisa cuando termine de escribir eso, lo voy a borrar. Gálatas, ahí está, capítulo 3, verso 6. Hasta el 9 vamos a estar leyendo. ¿Quién lo quiere? Vamos a leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como Fíjense, miren cómo habla el apóstol Pablo. Que Abraham le creyó ¿qué? a Dios. Pero Abraham era un pagano. ¿Se entendió? ¿Qué significa un pagano? Abraham era prácticamente de la brujería, de hechicería. Abraham era un politeísta. ¿Verdad? Un politeísta. ¿Saben, verdad, que es un politeísta? Jader. Ok. Abraham era un politeísta. Un politeísta. ¿Qué significa eso? Esa palabra lo que significa adorar varios dioses. Poli significa varios, teísta, Dios. Entonces, es decir, politeísta significa adorar varios dioses. Entonces, Abraham era un pagano. Se le llama pagano a aquellos que adoran al Dios no verdadero.
repite lo que yo dije ahora, esa parte. ¿Qué es un politeísta? Jay. Es una persona que adora Entonces, vamos a ver. ¿Y un pagano? Una persona que cree en brujería y Exacto, una persona que adora al no Dios verdadero, al que no es verdadero. Adora cualquier cosa menos a Dios. Es un pagano. Entonces, eso es lo que era Abraham. Sin embargo, lo que leyó Natalie dice que Abraham creyó a Dios, entonces le fue contado. Ahí está la palabra contabilidad. Y eso es lo que la gente no analiza eso. Vamos a analizar esa partecita, aunque nos quedemos ahí, la clase de esta noche. Pero yo quiero que usted aprenda lo que dice la Biblia. ¿Por qué Abraham le fue contado por justicia? Simplemente porque le creyó, porque Abraham no llenaba los estándares ayúdeme, ¿qué le digo? Para llenar la exigencia de ese Dios santo. para llenar como fue Jesús. Exactamente, como en el caso de Jesús. Entonces, Dios desde un principio, con la vida de Abraham, le está mostrando a la humanidad de que él iba a funcionar por fe, no un asunto de obra o un asunto de vista. Es un asunto de fe y para fe. Vamos a seguir leyendo. Abraham le fue contado por justicia. Sigue. El 7 de ahora. Saber por tanto lo que son de fe, lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, lo único que se creía que eran descendientes de Abraham, ¿quiénes eran? Los famosos hebreos allá, los israelitas. Entonces, mira como Pablo dice. Pablo me está hablando, no está hablando de un solo pueblo, está encerrando a la iglesia por completo. Ahora la pregunta es, de los que están aquí, ¿quién creyó en Jesús? Entonces, los que son de fe dicen que son hijos de Abraham. Porque la misma actitud que él tomó, la tomamos nosotros. O sea, creímos sin haber visto. Ahora la pregunta es de los que están aquí, ¿quién ha visto a Jesús alguna vez? O sea, Jesús, o sea, en el sentido que Jesús se le, como tuvieron los apóstoles ese encuentro. Yo sé que Jesús se le reveló a él. Como el caso de Carolina, una vez se le reveló el Señor. Pero el asunto, hermano, en el sentido como los apóstoles, ¿me doy a entender? No tuvieron esa experiencia, Abraham no tuvo esa experiencia, Abraham era por voces, pero a veces tuvo la experiencia de ángeles que se materializaban. Aunque no eran humanos, pero se personificaban, se humanizaban con un propósito. Cuando un ángel tomaba forma de humana, lo hacían con un propósito. Amén. Entonces dice aquí el verso 7 al 8. Y la escritura, viendo previendo, fíjense, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios le amonestó. Dios de antemano, la buena nueva, ajá, diciendo, en ti seré bendecido. En esta serán benditas, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. O sea, no le dio una exclusividad. Así que dice Natalia. ¿Cómo que dice? Todas las naciones. Exacto. Ahí te incluyó a ti, Natalia. Amén. A la hermana Madre te incluyó ahí. Amén. Para que sean benditas todas las naciones. O sea, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe, señores. Por medio de la fe. No de obra. O sea, desde un principio, con la vida de Abraham, es la pieza importante, el cual revela la figura de Cristo en cuanto a la gracia se refiere. Gloria al Señor, lo que Dios estaba preparando de un principio. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? En el 8. En el 9. El 9. Vamos a ver, Fernando, el 9. De modo que los que de la fe son bendecidos con él, creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. La pregunta es, los que están aquí, ¿cuántos son de fe? Amén. Me debe entender, usted creyó sin haber visto. Eso es fe. ¿Cómo tú puedes creerle que usted tiene que decir, acepta que Jesús, ya tú vas a creer que eso es salvo? Usted está salvo. ¿Cómo usted?
Es un asunto de fe. Hay que tener fe para eso, señores. Hay que tener fe. Claro que sí. Vamos a seguir leyendo. Claro, ya lo dice. Juan, El 10, el verso 10. Cristina. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Óyelo ahí. Ahora, todo lo que depende de las obras, oiga la palabra, obras. Agarren esa palabrita ahí, obra de la ley. Siga. Pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciere. Que en no todas las- permaneciere, dice. Repito, mi amor. que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ve? Era un maldito aquella persona que no cumplía con las leyes. ¿Cuál es la ley? ¿Cuántas leyes había? ¿Cuántas leyes había en Israel? 600 Hay gente que cree que eso no dio mandamiento. Son, miren, 313 leyes tenían esa gente. 600. 613. La misma semilla que tiene una granada. Usted compra una granada y la abre, tiene esa misma cantidad de semillas. Por eso Dios le dice, aunque tu pecado sea rojo como la grana que el pueblo de Israel actualmente tiene. O sea, fíjense aquí el texto. Yo quiero que ustedes tengan esto. La ley vino, Dios trajo la ley para mostrarle al hombre su pecado en su cara. Mira cómo ustedes están, eso es pecado. Y a la vez vino como un ayo. Un ayo, ¿qué significa? Vamos a borrar aquí. Un ayo viene siendo como un tutor. Fue un tutor. Lo que están escribiendo. Yo quiero que usted agarre esto. No importa. Yo quiero que usted cante lo más. Estoy hablando lo más ya lo posible. Este tema como un tema un poco delicado. Y se toma tiempo para, ¿verdad? Para captar esto. Es un ayo. Eso es lo que pasa. Que a veces la gente lee la Biblia, pero no se traslada a buscar el significado y la cosa. Y quieren interpretarla. La Biblia no se interpreta. Ella misma es su propia intérprete. La Biblia no necesita que usted la interprete. Ella enseña todo. Amén. Entonces un ayo viene siendo un qué, como decía el hermano Fernando, un tutor. ¿Qué es un tutor? Que yo, ¿cómo que te llamas? Patri, que es Patri hijo mío, y yo digo a Mari, hermana Mari, como yo no puedo tener a Patri, es mi hijo, yo te lo voy a encargar a ti para que tú me lo cuides mientras yo regrese, porque usted no sabe el tiempo que yo voy a regresar. Mari está haciendo el papel de qué? De tutor. ¿Le está qué? Enseñando, lo está criando. ¿Lo está qué? Criando. Entonces, eso mismo es lo que Pablo está tratando de enseñarnos a nosotros para que entendamos claro esto. Entonces, el ayo es un tutor que también significa lo que nosotros llamamos en griego un paidagogo. Paidagogo significa lo que nosotros conocemos hoy en día, una persona que estudia maestro, magisterio, que tiene esa pedagogía. ¿Cómo que se tiene pico? Lo digo ahora. Y ahí nace esa palabra, un paidagogo. El ayo viene siendo un paidagogo en griego que significa hoy en día pedagogía. ¿Pedagogía qué es lo que significa pedagogía? Lo que estudian qué? Magisterio, ¿no es? ¿Eh? Educación. Entonces, esa era la función de la ley hasta que Jesucristo llegara. La ley era un ayo, era un tutor para enseñarte a ti, mira, tú tienes que caminar así, tú tienes que ponerte así. Y la ley le enseñaron que no te tenía que hacer, pero pasó algo. La ley de Dios le mostró al mismo hombre que él no podía ser salvo por sí mismo. Eso es lo que la ley le estaba diciendo. Tú no puedes salvarte por ti mismo. Porque yo estoy aquí enseñándote y sin embargo hay cosas que tú la estás violando. Pablo dice que el que se hace transgresor de uno, ya todo lo violó. ¿Se entendió? No había forma de que el hombre viviera una vida plena en el sentido que llenara el estándar completo de Dios a través de la ley. Pero era el propósito de Dios que el hombre entendiera y reconociera que sin él nada podía hacer. Yo no sé si ustedes están entendiendo este asunto. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en qué verso. Yo lo leo. Lean el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios,
evidente. Evidente, porque el justo ¿Por la qué? fe vivirá. Oiga eso, wow, Dios mío, ese fue el texto que encontró Martín Lutero. Ese texto fue que le dio en la cabeza y se convirtió a Cristo. Ese texto que el cura acaba de leer, según la historia. Óigame bien, dice, y que por la ley ninguno será justificado. Para yo poder entender esto, yo tengo que buscar diccionario secular, diccionario bíblico y me la cultura. ¿Por qué dice Pablo que no será justificado? ¿Qué es una justificación? Voy a borrar aquí. ¿Qué significa una justificación? Claro. No, porque yo adoraba la ley, que esto, y que la ley yo pensaba que me iba a salvar. Y que... No, porque yo iba a la iglesia. ¿Usted está entendiendo? La justificación es que el ser humano va a buscar que él va a ser salvo por su propio mérito. Es decir, yo, no que yo hago esto, que yo... Dice Pablo que nadie por las obras de la ley no serán justificados porque ustedes no llenan El requisito. Dios mío, creo que ustedes están entendiendo esto. Es que yo me emociono, eso me da como... Aleluya. Entonces, la justificación, ¿qué significa? Es un acto jurídico. Un acto jurídico mediante el cual un culpable lo declaran inocente. Eso es lo que significa la palabra justificación. Y el único que puede justificar a una gente es un juez. Pregúntale a un preso cuando le va a decir, mira, mañana tú vas a comparecer ante el juez. Él está esperando que el juez lo justifique o que el juez ¿qué? Lo condene. Justificar es agarrar el expediente y declarado que inocente a pesar. Wow, Dios mío. Yo creo que usted me va a entender este asunto ahora. A pesar de su culpabilidad, de que es culpable, de que cometió un hecho real, de que no llegó al estándar. Gloria al Señor. Hubo uno que hizo eso, hermano. No quiero adelantar, vamos a seguir leyendo. Entonces, eso, nadie por las obras de la ley era justificado. Es decir, que el hombre no puede decir, no, yo voy a ser salvo. Por eso los fariseos, en lo mayor, para no decir todo, porque todos los fariseos no fueron hipócritas, porque la palabra fariseo no significa hipócrita, para que entendamos eso. La palabra fariseo lo que significa, eso es bueno, fariseo, seos, lo que significa consagrado. Wow, Jehová, y tú tenías eso en la cabeza misma. La palabra fariseo significa consagrado. Eran gente que eran celosos por la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que se corrompieron, la manipulaban a su conveniencia y comenzaron a introducirle cosas que Dios no le mandó que hiciese. Ese fue el detalle. En el mundo, la gente dice fariseo, aunque no sabía. Exactamente, porque toman el fariseísmo solamente para denotar la hipocresía, pero realmente la palabra fariseo no significa un hipócrita. Su nombre significa consagrado, una gente apartado del mundo. Eso significa la palabra fariseo. Qué bueno que usted lo sepa eso. Que para eso es que venía el estudio bíblico, para que usted aprenda eso. ¿O cuántos sabían eso? El maestro Fernando. No lo había leído. Ok, seguimos aprendiendo. Entonces ya sabemos, Pablo está diciendo que nadie iba a ser justificado por la obras de la ley. Nadie iba a ser justificado por la obras de la ley. Entonces encierra, da por sentado, ¿de qué forma? Es evidente porque el justo por la fe. El justo por la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesús. Wow. Yo quedé en confusión algo en estos días. Como yo dije, aunque el hombre no es imprescindible, pero Pablo era el hombre indicado para traer la gracia aquí. Para Dios traer la gracia a través del apóstol Pablo a los gentiles. Y tenía que ser un judío para enseñarnos a nosotros porque conocía la ley como era. Y para poder explicarnos eso, como yo lo estoy entendiendo ahora, que yo nunca fui judío, nunca guardé esa ley. Pero ¿qué pasa? Nosotros como este es un país que es religioso, y la mayoría de ustedes eran la iglesia tradicional, nosotros, que nos llevaban por tradición, no es por convicción propia, no, sino, si mi mamá iba, yo iba.
Ya, o sea, un asunto de tradicionalismo. A eso se le llama religiosidad, ¿verdad? Pero usted no se aceptaba porque mamá y papá hacían lo mismo. Pero usted no había una condición clara quién es Dios en su vida. ¿Se entendió eso claro ahí? Entonces, esa religión enseña que por obra que la gente se va a salvar. ¿No le enseña eso? Y yo me preguntaba cuando iba a esa religión, bueno, si es por obra para la gente se salvó. Porque dio mucha casa, Trujillo dio mucha casa, dieron mucha ayuda, muchas cosas. Bueno, eso se ganaron que San Pedro le abriera la puerta, como dice ellos mismos, que tiene la llave de abrir y cerrar. Y el sanjuanero se va a salvar. ¿Cómo que se llama? El Cristo de allá, de Vallaguá. No, es Juan Bautista. Juan Bautista, allá, Juan Bautista. Ay, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Dice que por fe, el justo por su fe vivirá. Dice Pablo, el verso 12. Abran la Biblia y comienzan a leer el verso 12. Amén. Léalo. Y la ley no es de fe, Y la ley no es de fe, dice Pablo. Sigue leyendo. sino que dice que el que hiciere estas cosas Vivirá por ella. Es decir, que la ley exigía una obra de tu parte. Es decir, para que, por ejemplo, para que tú vivas por la ley, esas 613 leyes, tú tengas que hacer una acción para cumplir con ella. Por ejemplo, estaban los sacrificios, estaba lo que ahora usan los primos adventistas, que son que después lanzados, que no enseñan que no guarda posiblemente esa se va a perder. Entonces todo eso está dentro de la ley, todas esas cosas, toda esa carga, todo ese asunto, hermano, de tal manera que hubo un momento que Dios había prohibido rotundamente que nadie en el día de reposo podía hacer un trabajo alguno. Y un hombre en un momento dado comenzó a buscar leña, quizás para hacer un arroz blanco con huevo en ese momento, uno no sabe, pero estaba buscando leña y lo descubrieron, lo agarraron y esperaron al otro día porque no podían hacer nada. Y Moisés entró en el santuario a preguntarle a Dios qué iban a hacer con ese hombre. Y Dios le dijo, sáquelo del campamento y aprenderlo. ¿Usted entendió esto? Sácalo del campamento y qué? ¿Usted está entendiendo, hermano? Eso era muy estricto, hermano. Eso era muy consagrado. Eso era tan fuerte, hermano, que fueron mucha la gente que murieron. Y la gente cree que eso era fácil, hermano. Pero la ley vino a causa de la transgresión del hombre, para mostrar al hombre de que no podía ser salvo por sí mismo. No podía ser salvo por sí mismo. Y por eso, para alguna forma, para que tú pudieras vivir, tenías que guardar, tenías que haber una acción. ¿Qué era la acción? Habían 3 leyes. Dentro de esas 600, voy a borrar aquí. Voy a borrar ahí. Las 613 leyes estaban divididas. Se dividía ley moral, la ley ceremonial, ¿y cuál es la otra? La ley civil. La ley civil. Vamos a explicar eso. Esas 613 leyes se dividían en estas 3. Vamos a dividirlas porque eran códigos que todos están ahí. Un código, vamos, si Ulises tuviera que me explicar esa parte, porque ya estoy estudiando abogado de derecho, podría darme luz a eso. Entonces, un código, en ese solo código hay mucha ley. No sé si me voy a entender. Un código de ética, por ejemplo, en la ley moral hay un código, se le llama código en esta ley, donde se desprende de ella muchas leyes que hay que guardar dentro de esa ley, al igual que esta. Sí. Exactamente. Artículo. Están enumeradas. Esa ley. Voy a borrar esta parte aquí. Sí. ¿Verdad, secretaria? ¿Me da permiso? Ok. Ya me da la secretaria el permiso. Aunque no quiere que yo te la sepa. No está bien. Me dio el permiso. 613 leyes tiene el pueblo judío, ¿verdad? Pero esas 600 leyes están divididas en estas 3. Vamos arriba. ¿Qué significa la ley moral? Indicaba, ley moral, indicaba la parte de Dios.
la parte de Dios en el sentido de amar a Dios sobre toda. Cuando se amaba a Dios sobre toda la cosa, ahí se desprendían otras leyes, que era amar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a codiciar lo de él. ¿Se entendió? Eso es parte de la ley moral. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a codiciar su esposa. Eso es parte de la ley moral. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a desturbar con la mujer ajena. Eso es parte de la ley moral. Que ahí donde entran los 10 mandamientos, la ley moral. Ahora bien, la ley ceremonial, ¿qué era? Bueno, claro, ahí entraba la parte, que muchos no entienden esa parte del sacerdocio. La parte del sacerdocio, ¿qué significa eso? Eso implicaba el tabernáculo, los sacrificios. Los que controlaban esa ley eran los sacerdotes, los levitas, que controlaban esa ley. Eran especialmente, Dios los consagró para eso. A ellos había que mantenerlo, dándole ofrenda. Y ellos eran los que intercedían por el pueblo delante de Dios. En la ley ceremonial. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Aunque usted no entienda, dígame. Amén. El sacerdocio. Ahí implica que el tabernáculo, los ritos, los sacrificios, la sangre. Esos sacerdotes siempre estaban bañados de sangre. Yo me lo imaginaba un poquito. Verdad que estaba su sangre constantemente, porque un pueblo tan grande ofreciendo sacrificios continuos, y aquellos que tenían un becerrito guardado o un chivito, bueno, yo adulteré allí, voy a guardar este chivito para adulterar mañana, para guardar este, para después ponerlo por ese pecado. ¿Se entendió? O sea, la gente se hizo tan diabólico que pensaba que Dios era un carnívoro. Es decir, un carnívoro, no, yo lo que come es carne, yo no voy a dar carne. Déjame disfrutar mi pecado, guardo este chivito aquí para mañana, voy y brinco la tablita y mañana entrego este chivito en sacrificio. Eso es lo que estaban haciendo. Por eso que Dios lo reprende en Isaías. Vosotros de labios me honran, pero Tu corazón está lejos de mí. Agárrenme que me cae. Agárrenme que me cae. Ellos creían que podían. Ellos creían que podían estar pecando porque justificándose con un chivito, creían que iban perdonados por sus Dame la pecados. Si están entendiendo esta hora, Ay, si Dios. usted no ha entendido, dígame para Si no repetir te lo eso de puedo- nuevo otra vez. Y la última parte, la ley civil simbolizaba o significa la ley más fuerte. Claro ahí. ¿Cuál ley era esa? ¿Qué significa el talión? Ojo por ojo. Y diente por Si diente. le partía la cabeza a Miguel de una pedra, con la misma piedra me cagará el que te partió la cabeza y partiste. Esa era la ley del talión. Eso era la justicia que preguntaba. Y lo hacían, y lo hacían. Y eso se, oye, al pie de la letra pasaba. Eso no es que esa era la ley civil. Cuando iban a apedrear a una gente, entraban, le practicaban esa ley. ¿Qué fue lo que hizo? Y conforme como usted hizo, le iban a hacer también a sí mismo. Esa era la ley del talión. Ahora vemos que las 613 leyes que tiene el pueblo de Israel están divididas en 3 por código. Ahí entra la ley del leproso. Ahí entra quién podía entrar al santuario y quién no podía entrar. Ahí entra por qué Dios mataba a una persona. Ahí aquí en la parte ceremonial indica cuál era la persona que tenía que entrar al santuario. Quién era lo que tenía que acercarse. Óigame bien, aún en esa misma ley, los sacerdotes tenían una ley que entre ellos mismos dice la Biblia que Dios le prohibió a ellos que tomaran hasta vino. Ellos no podían beber vino. Y se pasaron de necio. Los dos hijos de Aarón se jaltaron de vino, sabiendo que tenían sacrificio en la mañana, se jaltaron y se entiende que era un jugo que tenían. Están borrachos. No eran santos, no, pero estaban borrachos. Y usted sabe lo que pasa, cuando estaban haciendo el sacrificio delante de Dios, dice la Biblia que Dios percibió un fuego extraño. Ese humo fue que le llegó a Dios. ¿Y qué se dio? Toma. A los dos lo mató al instante. Lo mató porque ellos saben que hay una ley que dice textualmente: yo le prohíbo al sacerdocio que tome vino. Se lo prohíbo. Porque el que tomaba vino, Dios lo que le está evitando, porque ellos lo que hacen el sacrificio, entran al santuario loco.
Porque el vino lo que hacía que perdiera ¿qué? La cordura. La cordura. Por eso dice Salomón, no mire el vino en la copa cuando está rojita, que codiciaba. Porque entra suavemente y al final muerde como serpiente. Es decir, mire cómo compara la borrachera con una mordedura de serpiente. Un veneno prácticamente. Eso es lo que enseña esa parte. ¿Se entendió eso ahí? Amén. Gloria a Dios. Otro, dame una botella de agua. No conociendo nada y entregarme algo gratuitamente sin ningún esfuerzo humano. Que eso es lo que no entienden todavía algunos de Quila. Que estamos en el tiempo de la gracia y practican la ley en la gracia. ¿Qué usted está hablando? ¿No se cristiano? No, que yo estaba refiriendo. Ella es el testigo de Jehová, los dos son Ah, el testigo de Jehová. Pero usted está refiriendo a los cristianos. Amén. Ok, la trajiste fría. Vamos a usar la dieta, temperatura. Que de la maldición cuando fue clavado en el madero, porque decía que fue maldito el que fuera clavado en el madero. Exactamente, se hizo un maldito. Pero vamos a profundizar un poquito ahí. Voy a borrar. El que no entendió, pregunte. ¿Eh? No se vaya sin preguntar. Pregunte ahora. O calle para siempre. Bueno, entonces, dice el verso 13. Gálatas capítulo 6, verso 13. Dice: Cristo nos redimió. Primero hay que buscar la palabra redención. Redención. Eso es lo que pasa, por eso que la gente lee la Biblia y no quiere buscar significado de las cosas. La más lee y lee y dice, ¿qué es lo que quiere decir eso? No, busque significado, un diccionario secular de lengua española y usted va a ver que hay cosas que se le va a iluminar solo. ¿Qué significa redención? Y Cristo nos redimió. La palabra redención, ¿qué significa? Eso era parte de la cultura judía. Los judíos compraban, ellos decían el lenguaje redimir. Ah, yo quiero redimir a fulano, yo quiero redimir esto. La palabra redimir lo que significa comprar. Y para comprar algo, usted tiene que tener dinero. Sí. Tiene que tener algo de valor. Sí. Para usted comprar, tiene que tener algo de valor. Sí. O ustedes van a la tienda sin dinero, la mujer, que anda la Duarte entera para buscar una sola cosa. Excúsame, te dije eso, pero es verdad. Entonces, no se ríe. Es decir, para yo comprar, mi hermano Miguel Ángel, Francisco, yo tengo que tener algo de valor para poder comprar cualquier cosa. Da brega, usted es un restaurante y usted no tiene ni uno, usted no se atreve a entrar ahí, porque usted no tiene ni uno. Usted quiere redimir un plato de que más o menos, de lo que usted es más cejado, la cucaracha de mar llamada el camarón. A la long and blue, como usted le gusta. Esas son las cucarachas de mar. Los camarones, me gusta, me encanta, entonces voy para allá, pero para yo comprar eso, entonces tengo que tener dinero, hermano. No importa que sea una cucaracha, sea un camarón, lo que sea, tengo que tener valor. Valor es un dinero para poder ¿qué? Comprar. Entonces, ya estamos entendiendo más o menos lo que Pablo está tratando de decir, por el Espíritu de Dios. ¿Tú levantaste la mano? Sí. ¿Qué significa? Se cuenta la anécdota de una mujer. Usted sabe que antes con más fuerte se practicaba la esclavitud y la parte de América del Sur, es decir, Brasil, esa zona fue de los primeros esclavistas de los negros. Se cuenta una anécdota de que estaban vendiendo esclavos, la gente se vendían como vendían en una calle. Y llegó un hombre, se fijó en esa mujer esclava, preguntó que cuánto costaba, cuál era su precio, porque él quería redimir a esa mujer, es decir, comprarla. No importa el precio, el asunto que él quería saber cuál era el precio. Y cuando le dijeron el precio, él compró a la mujer
Cuando la compra, la mujer entiende que ya es esclava ahora de ese señor, porque ese era lo normal, y ella entendía eso claramente. Pero ¿qué pasa? Que los esclavos, en ese tiempo había algo que identificaba una libertad. La libertad es el ata con la cual el hombre compró a la mujer, se le entregaba al esclavo en sus manos. El hombre, una vez que compra a la mujer, le entrega el ata en la mano a ella y le dijo que es libre. Y la mujer se pregunta, pero ¿por qué usted está haciendo eso, señor? Yo no entiendo, explíqueme, ¿cómo va a ser? Usted me compró, yo soy su esclava. Haga conmigo lo que usted quiera. Toma tu ata, tú eres libre, ¿ves? Gloria al nombre del Señor. ¿A dónde usted trae esa ilustración? ¿Qué dio esa mujer para que ese hombre comprara su vida? Nada. Nada, mi hermano. Lo mismo que pasó con esa mujer, lo mismo pasó con nosotros. Eso mismo. Fuimos redimidos, comprado a un precio caro. Voy a ponerte en rojo. A ese precio, porque en el mundo espiritual se exigía que había que derramar sangre. Porque el texto sagrado en hebreo dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Es decir, había que haber un derramamiento obligatoriamente. Y por tanto, Cristo aquí, según el texto, dice que se hizo maldición. ¿Por qué? Porque fue clavado en un madero. Porque una de las 613 leyes, en este caso, la ley ceremonial, estaba revelando de que cualquier varón, cualquier persona que era colgado en un madero, era declarado maldito por la ley. La ley lo declaraba maldito. Entonces Jesús, para redimirnos, era necesario ser clavado donde se hizo. Pero ¿qué pasa? El pecado de toda la humanidad lo llevó en su cuerpo y esos pecados lo clavó a donde, en el madero. Él simbólicamente clavó en el madero. Y eso, cuando él dice consumado es, todo se ha cumplido, es decir, que Jesús fue el único hombre en la tierra que llenó los requisitos de guardar las 613 leyes. Cuando él dice eso, consumado es, fue el único en la tierra, desde Adán hasta Moisés, el único fue Jesús que guardó. Nadie más. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los romanos encierra todo el pecado, que el único que pudo cumplir con esa exigencia de la ley. ¿Quién fue? Jesús. Entonces el verso 13. El 14. Ok. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quién. Oiga como bien otra vez. Oiga, vuelvo otra vez. Para que en Cristo Jesús la bendición de quién. De Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? La gente no entiende, pero ahí. La fe. Para que en Cristo Jesús la bendición alcanzase. ¿Qué? La fe. Nosotros recibimos Cristo ¿por qué? No es por obra. Entonces el apóstol Pablo, si usted lea Efesios capítulo 2 verso 1, no, capítulo 2 verso 8, dice, no es por obra para que nadie se gloríe, si no es, dice Pablo, un don de Dios, dice Pablo. Un don de Dios. ¿Qué significa? La palabra don lo que significa gracia. Don significa gracia. Gracia. El don de Dios significa gracia, que quiere decir un regalo. Un regalo merecido. A eso que se le llama el amor ágape. ¿Qué significa el amor ágape? El amor ágape es el de Dios hacia nosotros. Estamos pendientes, ¿verdad? Que Dios, o sea, que tú no hiciste nada para que Dios te ame. Que a él le salió amarte porque él quiso amarte. ¿Se entendió eso? No es porque usted y yo somos buenos, no. Fue que él
le salió, o sea, él sabía que nosotros no podíamos hacer nada y salió de él. Yo decidí amarte porque me dio la gana amarte. Ya. Pero no es que yo me metí en el monte y vine con la unción de monte hablando allá y Dios me amó por eso, que estaba metido allá 60 días de ayuno. No, señor, es por gracia. Ahora, ¿alguien tiene algo en contra de esto que decir? Eso es importante. O algo diferente, un argumento diferente. Vamos a seguir leyendo. Pablo le está enseñando claro a los Gálatas. En Efesios 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran judíos. Los que no eran judíos, están atentos los hermanos. Nosotros, gentiles. ¿Verdad? Y dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez Nadie lo invalida. Nadie lo invalida. Ni le añade. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a sus simientes, no dice, y las simientes como si hablasen de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual era Cristo. Está hablando de un solo, en forma simbólica. Era la simiente, simbolizaba a Jesús. Y las obras de Abraham que hizo era un asunto de fe. Por eso es que Dios justifica a Abraham. No fue por las obras que él hizo, sino por haberle creído a Dios sin haberle conocido. Y eso es lo que Dios hace, que su justicia sea contada, ¿verdad? Sea justificado. El verso, siga leyendo, 17. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios la concedió mediante promesa, no fue mediante obra. O sea, a Dios le plació darnos el asunto por promesa. O sea, no asunto. Es decir, hermano, que fue por él. Él salió darnos a Jesús la salvación. Fue de él que salió eso. Ahora entramos al 19. El verso 19, que lo lee. El propósito de la fe, de la ley, el propósito de la ley. Entonces, para que sirva la ley, fue añadida. Hace una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Una pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones. La simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, hermanos de un. Usted ve, ahí lo confirma más claro. ¿Para qué fue la ley? La ley la ley la trajeron por causa de qué? De las transgresiones, de los pecados. La gente no sabía. Hacían sus pecados, pero acuérdense que el pueblo de Israel salió ¿de dónde? ¿De qué nación? De Egipto. Ellos asimilaron la cultura egipcia, eran idólatras. Los hebreos eran ¿qué? Idólatras. Aunque ellos tenían el conocimiento de un Dios de su padre, pero no lo conocían. Pero esa cultura no tenía nada, no tenía civilización. Entonces Dios, ¿qué hace Dios? Utiliza a Moisés, lo saca de Egipto. Ahora Dios decide ser su Dios. Entonces le da una ley, le da leyes porque quiere organizarlo. La ley es había pecado, transgresión de Dios, la ley era para ordenarlo. Esto no me gusta, esto me gusta. Para que usted entienda cuál es mi voluntad como Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un rey y su subordinado, si hay un rey, su gobernado, tiene que haber
Por eso el conocimiento estaba comprimido, o sea, estaban secuestrados. De ahí es que usted conoce la palabra galeno. Galeno es un doctor, uno de los primeros doctores de la época. Por eso que usted oye que cuando los médicos están haciendo están los galenos, de ahí es que viene. En la Edad Media, allá, un doctor llamado Galeno, ese hombre era un intelectual. Y este hombre comenzó a operar gente, comenzó a hacer cosas, a descubrir cosas, este hombre. Pero era de la media que su conocimiento estaba cautivo a causa de la iglesia tradicional. Porque ellos enseñaban que todos los intelectuales, todo lo que tenían que hacer alusión a la religión. Y eso, hermano, era un secuestro, eso. Era una violación, una dictadura. Hasta que ese imperio por un día cayó, y a eso se le llamó, luego que cayó ese imperio, se le llamó el nuevo renacer. Se habla de la historia, lo que ha metido Victoria aquí, se habla del nuevo nacimiento, el nuevo renacer, el renacimiento nuevamente, que volvieron a surgir. De ahí entonces fue que el conocimiento se expandió, hermano, de tal manera, porque imagínense usted, si a Galileo Galilei, que era un científico de esa época, lo mandaron a matar simplemente porque dijo que la Tierra era redonda. Oiga esto, fue Galileo. Lo mandaron a matar porque él dijo que la Tierra era redonda. Y después que lo mataron y lo enterraron, se dieron cuenta que era maestro perdido. Y entonces ya era tarde. Eso, estamos hablando que Galileo Galilei fue uno de los hombres de tanto que han subido la historia, que usaron el cerebro aproximadamente, hermano, 1% más de lo elevado que un ser humano puede utilizar. Como Albert Einstein, Isaac Newton, entre otros. Isaac Newton fue el que inventó la tabla periódica, me parece que fue, ¿verdad? Exactamente, esta gente que descubrió la electricidad, el que hizo la bombilla, toda esta gente que de una forma u otra, hermano, que tenían unos conocimientos ahí, hermano, pero que hoy en día estamos disfrutando de eso, ¿sí o no? Mira ese abaniquito que viene con medio de esta calor, lo estamos disfrutando. Eso es un descubrimiento, hermano, porque el hombre comió ciencia en el momento de ver. Ahora bien, dice el texto que leyó mi hermana Mari, vaya entrando a la conclusión. Voy a leer. La ley fue introducida por causa de la transgresión, el verso 20. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. El verso 21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo qué. Usted ve, las escrituras lo encerró todo bajo qué. Bajo pecado. Eso es para que nosotros entendamos que no había bueno en la tierra. Eso lo digo. Gloria a Dios. Entonces dice, el verso que, ¿dónde me quedé? El 22 más, las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en quién fuese dada a los creyentes. Yo no entiendo cómo que la gente se complica eso, señores. Mírenlo ahí. La Biblia cerró todo en pecado. Es decir, hermano, desde Adán a Jesús hasta la muerte de Cristo, hermano, todo estaba en pecado. Todos pecaron, todos fallaron de una forma u otra, todos fallaron, todos. Ninguno cumplió el estándar que Dios exigía de santidad. Nadie exigió, nadie pudo, pero la promesa estaba hecha. Y dice el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo, gloria al Señor, que ahora el verso 22 dice, el 23, pero antes que viniese la fe, viene porque por eso, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, el 24, de manera que la ley ha sido nuestro qué, nuestro ayo. La ley ha sido nuestro qué. Ya nosotros explicamos esa parte. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a qué, a Cristo. La ley yo no podía llevarla como humano. Entonces la ley, ¿qué va a hacer? La ley me está llevando a Cristo. ¿De qué manera? Yo tengo que decir, yo no puedo guardar esto, yo no puedo. Entonces, ay Dios mío, cuando tú dices que tú no puedes guardar esto, entonces aparece Jesús donde no te esté siguiendo leyes, porque ya Él la guardó, la cumplió. Ahora yo cumplo la ley de Jesús. ¿Cuál es la ley de Jesús? La gracia. Ahora,
La gracia te está diciendo que tú puedes pecar y hacer lo que tú quieras. No, no te está diciendo eso. Cuando tú aceptas a Jesús, en ti entra una nueva naturaleza. El apóstol Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, porque hay una naturaleza nueva, pero sin esclavitud. Ya yo no tengo que guardar un chivito, a dar un pescozón a una ahí, un pan. La ley de talión ya no existe la ley de talión. La ley civil, ojo por ojo. El mismo Jesús dijo, antes fue dicho, ojo por ojo, pero ahora yo digo. Ay, Dios mío, esa palabra me encanta cuando Jesús dice eso. Antes fue dicho, ojo por ojo, pero ahora yo digo. Mateo capítulo 6. Pero ahora yo digo, ¿qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os persiguen. Bendecía a los que os maldicen. Bendecía a aquellos que os maldicen. Todo lo contrario, hermano. Y ahí se cumple la ley de quién? De Cristo. La ley de Cristo. Ahí está la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús. Ahí está la salvación. No es por el hombre, Jesús. Dice el verso 26, el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de uno. ¿De quién? En Cristo Jesús. El verso 29 y último. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de qué? Heredero según qué? La promesa. Es decir, que yo no tengo que ser judío para ser heredero de Abraham, porque Abraham es un simbolismo para simbolizar la bendición de Dios. Amén. Porque es un asunto espiritual. Ellos no son más grandes que nosotros, no son mejores que nosotros, dice el apóstol Pablo. Y Pablo tiene autoridad porque el Espíritu está hablando con autoridad y nos está diciendo a nosotros, ya no existe ni judío ni griego, ni libre ni esclavo, todos son los mismos para Dios. Ay, no, que es el pueblo de Dios, una cosa, como un miedo, un poco. Sí, el pueblo de Dios tiene un compromiso con esa gente, pero que ya somos un pueblo, un Israel espiritual que se llama la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia? Amén. La iglesia está diseminada por el mundo entero. Todo aquel que ha nacido de nuevo es parte de qué? De la iglesia. De la iglesia, que es el cuerpo De Cristo. de Cristo, simplemente. Entonces, ahora usted entiende por qué el tema es como una especie de una pregunta. ¿Por qué la gracia? ¿Qué es lo que la gente no quiere entender? Hay personas que no entienden eso. El Señor decidió salvarnos a nosotros por gracia, no es por obra, porque nosotros no podemos. Por más que usted se santifique, usted se puede cerrar una habitación. Oiga, mira, lo voy a poner suave. Se va a encerrar. Vamos a poner vamos a poner un ejemplo, hermano Fernando, que le gusta encerrarse. Vamos a encerrar a Fernando aquí en el local. Cerramos, tú le prendemos el aire y lo paga cuando él quiera. Se va a quedar aquí por lo menos 100 días encerrado. Pero cada X tiempo le vamos a traer su comidita, ¿verdad? Para que se sostenga. No vamos a mandar un ángel, nos vamos a mandar. Yo voy allá de Miguel Ángel con pan de pollo, lo picamos, entonces le damos pollito, entonces lo vamos a mantener. Es decir, no va a salir de aquí, saben 100 días aquí adentro, que casi son 3 meses, ¿verdad? O 3 meses y pico, casi sí, casi exactamente. Entonces, es lo que va a estar aquí orando, pidiéndole a Dios que no permita que se pierda, porque se está santificado para Dios, para ser salvo. No quiere batalla. Miren, le aseguro que en ese encierro va a querer salir volando. Es que no se trata de esto, hermano. Es un asunto, mire, es un asunto aquí. Es fe. Es fe. El que puede creer, todo le es posible. Es un asunto de fe, hermano. No es por obra que yo haya hecho. Entonces, ahora estamos viviendo la época, hermano, la competencia, el que ayune más, el que ore más. Entonces se ha convertido en una religión. La oración se ha convertido en una religión de muchas personas. Y los montes, no es que malo, pero han hecho de los montes una idolatría.
que eso es lo que Dios aborrece. No sé, es que tú no puedes ponerle a Dios como un patrón, no. Como yo aquí, tú tienes que manifestarte aquí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién puede manipular a Dios? Oigan, donde hay un corazón contrito y humillado, allí, alábalo. Ahí se va a manifestar el Señor. Amén. Y no estoy hablando en contra de eso porque a mí me gusta mi monte, mi azotea, mi cerrame, todas esas cosas. Pero tengo que entender una cosa clara. Usted tiene que entender que Dios no es así. Dios es. Vamos a ver, Fernando. Hay que aprovechar esa teología, Fernando. No, yo Sí. no voy a los montes, no porque yo crea que Dios esté allí, sino para estar tranquilo. Ah, ¿usted va a monte? Claro. Ok. Porque allí no hay gente. Ok, hasta yo me gustaría, además yo voy un día para comprar un monte para mí solo. Para quedarme ahí, para respirar y salir de esta ciudad, de esta contaminación, de tanto aire contaminado y respirar un aire que puro y desintoxicarse, hermano, eso es bueno. Pero lo que quiero que nosotros entendamos claro, que no haga un patrón del Todopoderoso, del Dios sempiterno, que es más que eternidad, que tuvo que crear la eternidad para poder habitar en ella, porque no puede habitar. Pastor, y mucha gente dice, ay, yo voy para el monte a buscar a Dios, pues entonces Dios no anda con Eso es incorrecto. Dios no anda, porque es que nosotros, el Señor anda con nosotros. Ahí es que está el asunto. La Escritura dice que Él habitará dentro y la gente lo está buscando afuera cuando Él está dentro de ti. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? La gente está buscando a Dios en no sé dónde, porque Él está dentro de ti. Dice la Escritura, el mismo Jesús dijo, yo habitaré dentro de ustedes, dentro. Entonces, cuando tú no lo buscas dentro de ti, la gente está desesperada buscando a Jesús, yo estoy solo, donde tú estás dentro de ti. Dice, estaré en vosotros y con vosotros. Es decir, por dentro y por fuera. Porque el templo de Él, el cuerpo nuestro, ese es su templo. Y Él habita dentro. Ahora, la pregunta que yo le en esta noche, ¿Jesús está dentro de ti? Amén. Ya, no hay que buscar más. Y no solamente hoy, Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 19, verso 29. Dice eso. Capítulo 28. Entonces, mi hermano, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Entonces, nosotros somos salvos por qué. Fernando, Pues, ¿en quién? en Cristo. En Cristo Jesús. Fíjense que todo lo que hablamos, en ningún momento hablé de carga, que tú tienes que hacer esto, para ser salvo, tienes que hacer lo otro. En ningún momento mencioné nada de eso. Mencioné lo que dice la Biblia. La palabra de Dios, que es la revelación única que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que la gente tiene que hablar? Ah, no, yo escuché que era que hace esto, para que ir ahí, güey, poner un bloque de 8 en la cabeza, para que la Virgen me oiga. Y a pie. Ah, que tengo que bañarme de ceniza y arrastrarme como una lagarto, para que la promesa que le hice a mi hijo se cumpla. No, es un Dios demacrado, un Dios mediocre. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. Ese Dios no exige nada de eso. gloria a Dios. Ese Dios no exige. El Dios de nosotros es un Dios de intimidad. Un Dios que cuando viene a visitarte, lo primero que Él ve es la intención de tu corazón. ¿Qué hay en ti? Por eso que cuando Caín y Abel estaban dando la ofrenda a Anilú, ¿qué fue lo que Dios vio primero? Corazón. El corazón de él. Dice que vio a Abel y a su ofrenda. Primero lo vio a él. ¿Y luego qué? Porque según como tú eres, así tú vas a dar. De la abundancia del corazón. Abra la boca. ¡Au, au! Hermano, la Biblia es clara. La palabra es clara. ¿Hay alguna confusión? ¿Está clara, Mari? Entonces yo no sé por qué le dan a la gente a tragar hostia para que se mate, porque ¿qué cómo tú le tragas un pecador así? Viene lo mismo con la famosa, tenemos que hablar de la Santa Cena también, que hay una muy fuerte ahí. Después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, porque en la corriente evangélica se da el caso que mandan a la gente a prepararse porque mañana hay Santa Cena y otros no van a la iglesia ese día porque se sienten impuros. No, pero son tan especiales esos rabacucos, son tan especiales que como son tan santos ellos toman la oportunidad ese día y a la hora de la Santa Cena se quedan sentados y no quieren tomar la Santa Cena
pero tomaron la oportunidad y ministraron y hablaron en lengua y hicieron de todo. Ahora no quieren tomar la Santa Cena. Como pasó en una ocasión con un hermano, yo sí que pudiera para dirigir el devocional, la gloria de Dios. Llegó la hora de la Santa Cena, vamos a preparar que está. Y yo me le acerco y le pregunto, sierva, ¿y usted por qué no pasa? No, yo no me siento. Mire, sierva, póngase de pie y párese adelante. Varón, póngase de pie ahora mismo y párese adelante. Y después cuando ella se paró, dije yo, trágate tu juicio ahora. Ay, mi madre. Gloria a Dios. Era peor, señores, ministrar en el altar el devocional que ya parase a coger la bendita Santa Cena. Era mejor que no se parara en el altar y que tomara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos están enseñando en el tiempo de la gracia un evangelio de ley. De ley es que es por mi mérito. No, es por gracia. Aquí nadie tiene el estándar para decir, Señor, yo soy un santo. En el sentido que el Señor dice, el apóstol Pablo dice que nuestra santidad es como trapo de inmundicia para él. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Sí. ¿Qué es un trapo de inmundicia? ¿Qué? Pues tú sabes. ¿Quién te lo enseñó, Fernando? Yo no escuché El trapo de inmundicia era Lo que se ponían las mujeres. cuando a la mujer le llegaba la menstruación. En aquel tiempo que no existía pote, sino que era un trapo que ellos se ponían ahí. Ese trapo se llenaba de sangre. A ese trapo se le llamaba en la Biblia textualmente trapo de ¿qué? De inmundicia, porque era una inmundicia. Entonces Dios compara la santidad nuestra con ese trapo. ¿Y cuánta gente que son santos? Oiga, como porque que no llenamos la copa. No, ahora cuando yo cojo la plataforma de este que está aquí, yo me subo en la plataforma de aquí. Entonces, Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con quién? Con Cristo, señores. No se trata de mí, se trata con Él. Por eso que Él es el centro de todo. Jesús. Entonces disfrute la salvación, viva el evangelio. Deje de estar que con miedo. Ay, si me ven, ay, cuidado. Hay evangélicos que son más espías que el FBI de Estados Unidos. Y hay evangélicos que andan asustados porque no viven el evangelio. No son libres, están viviendo bajo la ley. Póngase por aquí para decirle algo. Póngase por aquí para decirle. Cuidado, Fernando, usted me da el permiso, Fernando. El evangelio es libertad, Señor. No vivía amargado, una amargura. Ay, yo no voy a salir de mi casa porque yo siento respeto a Dios. No, señores. Siéntase libre de Jesús. Amén, libre, sienta paz en su corazón. Aleluya. Ay, que si me ven, ay, que si lo esto, ay, que si lo otro. Pero ¿de quién es la salvación? ¿De quién depende? De Jesús, no del hombre. Ni siquiera se goza cantando coro. Ni siquiera de cosa. No, porque hemos llegado a tantas cosas raras que hasta los coros que cantamos es tirando puya. Adentro y el otro afuera. Hermano, nosotros somos diabólicos. Eso no se puede cantar por la iglesia, hermano. Los coros que canté adorando a Jesús. Claro, Invocando el nombre de Él. No están inventando cosas, hermano. Y eso es lo que provoca guerra. Y siempre con una guerra, pelea. Y los hermanos guerreando con la lengua. Es tanto la lucha y la batalla que se habla que los hermanos están matando dentro de la iglesia. Porque no se está hablando de Jesús. Toda una guerra, una batalla y estamos peleando. Ay, ¿qué es una batalla? ¿Qué una lucha? ¿Qué yo qué? Ellos mismos. Siempre una guerra. Hermano, Cristo ganó en la cruz del Calvario. Venció la muerte. Dice que venció el pecado en la carne. Venció el pecado. Ahora él mismo dice que todo aquel que cree en Él, que será salvo, hermano. Todo aquel, no importa quién sea la persona, se va a salvar si cree en Jesús de todo corazón. Se salvará. Por eso nosotros siempre tenemos la fama por nuestra familia, por nuestro vecino, orar por todo el mundo, para que algún día, hermano, se les revele la luz del evangelio a ellos también. ¿Cuántas oran a Dios?